Ok. Esta primera presentación lo que busca es abrirles o mostrarles un panorama de lo que es Java Enterprise Edition. Los que ya han programado Java, seguramente, casi se los podría apostar, han programado con Java ES, perdón, Java SE, que es Java Standard Edition. ¿Qué es el Java Standard Edition? Es la base de Java. Es decir, solo tengo programación orientada a objetos, quizá por ahí en Java SE tendré algunos componentes como AWT, como Swing, como Applet, algunas otras cuestiones. Y en función del tipo de aplicación que yo puedo desarrollar con Java Standard Edition, pues estoy ligeramente limitado. El Java completo, por decirlo de algún modo, es el Java Enterprise Edition. Y aquí es donde vienen un montón de APIs, un montón de conceptos que nos van a permitir desarrollar un montón de aplicaciones con distintas tecnologías, como son aplicaciones web, aplicaciones basadas en servicios web, entre otras. Este diagrama que ustedes ven aquí es el diagrama de la plataforma de Java. Si nosotros hacemos un zoom, ustedes van a ver distintos recuadros. En cada recuadro, en la parte de abajo, lo que ustedes van a observar es Java SE, es un recuadro en negro que dice Java SE, que es la base de Java, son las APIs básicas de Java. En función de lo que nosotros querramos trabajar, por ejemplo, hace ya algunos años, se trabajaba con applets, antes del web incluso, de que se trabajara con aplicaciones web, se trabajaba con applets. Pues para que un applet pudiera trabajar se necesita Java Standard Edition. Si nosotros queremos trabajar aplicaciones que forman parte o que están en un contenedor web, sobre Java Standard Edition nos vamos a encontrar un montón de APIs. Cada uno de estos rectángulos verticales que ustedes ven aquí son un conjunto de APIs que yo necesito forzosamente para poder poner a trabajar servlets y JSPs. Si yo quiero trabajar con aplicaciones empresariales y que van a trabajar sobre un EJB, o EJB son las siglas de Enterprise Java Beans, abajo está Java Standard Edition, sobre Java Standard Edition está otro conjunto de APIs que no necesariamente son las mismas que Web Container. Y si quiero trabajar sobre aplicaciones, vamos a llamarle standalone, que van a estar trabajando en un contenedor cliente, y donde tengo aplicaciones cliente, también tengo como base Java Standard Edition, y arriba de esto vamos a tener otro conjunto de APIs. Y aquí es importante mencionar que este conjunto de APIs, los de cliente con los de JB y con los del Web Container, no necesariamente son conjuntos disjuntos. Es decir, este conjunto de APIs pueden ser compartidas. En conclusión, la plataforma Java es Java Standard Edition más un montón de APIs que trabajan sobre Java Standard Edition y que en función del tipo de aplicación que yo voy a desarrollar, va a ser el conjunto o el subconjunto de elementos de la plataforma de Java Enterprise Edition lo que yo voy a utilizar. Y como ustedes pueden observar, cada uno de estos componentes de mi plataforma, de mi arquitectura, hay líneas que me permiten la comunicación entre ellos. En particular, me dicen, mira, un web container con un JB container se comunican de forma natural, mientras que un applet container con un web container lo voy a poder comunicar a través de HTTP o HTTPS. Igual un client con un web container, y todos estos van a poderse conectar de manera natural con una base de datos. ¿Sale? Trataré aquí de ser breve y no voy a ahondar mucho en los conceptos por el escenario que platicábamos hace un momento. Pero de todo ese conjunto de APIs que tengo en mi plataforma Java, cuando yo voy a desarrollar, yo digo, mira, para mis aplicaciones web, piensa que yo soy, no sé, algún grupo de desarrollo, alguna consultora, alguna empresa o un desarrollador. Digo, yo me voy a hacer especialista en desarrollar aplicaciones de estas características o con esas características. Y esa es mi especialidad. Entonces, de toda la plataforma Java, yo digo que trabajo con la tecnología A, B, C, D y E, las que sean,
Y entonces ese conjunto de tecnologías van a constituir a lo que el J2EE le llama un perfil o un profile, que no es otra cosa más que una configuración particular de la Java Enterprise Edition diseñado o con un objetivo para construir un tipo de aplicaciones en particular. ¿Sale? ¿Qué me va a garantizar un perfil? Uniformidad. Si ustedes revisan las ofertas de empleo, por ejemplo, de alguna empresa o de alguna consultora en particular, siempre dicen, mira, yo requiero un desarrollador que trabaje con Hibernate, Spring, Enterprise Java Beans, Java Server Faces, te listan las tecnologías. Oye, ¿y por qué siempre buscan trabajadores con ese perfil? O si tú revisas todo el conjunto de ofertas de empleo de una empresa, vas a encontrar 2, 3, 4 perfiles diferentes. Es decir, son las ramas de especialización de la empresa. Eso a las empresas les permite, por un lado, volverse expertas en una cierta tecnología, en una cierta rama, y sobre todo también un grado de uniformidad en sus productos. De forma tal que si se tiene rotación de personal, que créanme que en nuestra área la rotación de personal es altísima, los programadores cambian de consultora casi como cambian de ropa. ¿Por qué? Porque está más cerca. ¿Por qué? Porque en la nueva consultora donde me ofrecen el trabajo tienen un área de juegos como tipo Google, donde me puedo sentar a jugar Xbox, PlayStation, me dan un nutriólogo, me pagan 500 pesos más, por la razón que tú quieras. En la parte de TI la rotación de personal es muy alta. Entonces también manejar uniformidad en tus productos de algún modo te permite que la rotación de personal no te afecte. ¿Por qué? Porque siempre, aunque se vaya uno, siempre hay gente que lo puede manejar. ¿Por qué? Porque todos tus productos son uniformes. Oye, 5 años después tengo que darle mantenimiento a una aplicación que desarrollé hace 5 años, no importa que no haya nadie del equipo que la desarrolló. ¿Por qué? Porque yo como empresa, como fabricante, tengo un perfil bien diseñado y eso me va a permitir a mí poder seguir trabajando sobre ese producto. ¿Por qué? Porque tengo gente capacitada sobre ese perfil que yo lo tengo perfectamente bien trabajado. Les decía, voy a llevármela un poquito rápido por lo que les comentaba. Cuando nosotros trabajamos con Java, podemos encontrar o podemos notar 4 tipos de componentes, que son los 4 recuadros que estaban en la primera figura que les mostré, que son aplicaciones clientes, applets, que esta ya hoy en día no se usan, pero ahí están, forman parte de la arquitectura Java. Tengo un tercer componente que es servlet, páginas JSPs, aplicaciones Java Server Faces, filtros y eventos web, listeners y demás. Y finalmente, tengo un cuarto componente que son los Enterprise Java Beans, que es como que digamos, el último nivel de madurez que desarrolló Java para sus aplicaciones componentes. Algo importante, cada una de estas aplicaciones que nosotros vamos a desarrollar van a estar contenidas dentro de un contenedor. Los contenedores van a ser los que me van a crear el ambiente propicio para que mi aplicación, en función del tipo de componente que se haya desarrollado, se pueda ejecutar. Y aquí viene algo interesante. La comunicación o la interacción entre los componentes nunca va a ser de forma directa. Siempre, la arquitectura Java me va a dar los protocolos y los métodos mediante los cuales estos contenedores van a interactuar entre sí. Por ejemplo, lo vimos en la imagen, para que el contenedor de applet se comunicara con el contenedor web, se lo va a hacer únicamente a través de HTTP o HTTPS. Oye, ¿y cómo se comunica el componente fulano con el componente sutano? Bueno, la arquitectura Java también me tiene que dar el protocolo para que yo pueda ver cómo es que los voy a comunicar. Esto para evitar que si en algún momento dado yo necesito comunicar 2 aplicaciones que están en componentes diferentes, yo como desarrollador no me quiera poner a inventar el hilo negro para ver cómo las comunico, si la arquitectura Java seguramente ya me da un método natural para comunicar esos componentes.
En algunos casos podemos utilizar ahí componentes como proxies. También la arquitectura Java me da adaptadores de recursos. Es decir, si yo tengo una aplicación Java, independientemente del tipo de componente en el que se esté ejecutando, ya sea un web container, un EJB container o un client container, esa aplicación Java va a tener un adaptador de recursos para comunicarse con otro componente, como pudiera ser una base de datos. Es decir, ya el lenguaje trae un conector, trae un adaptador que si yo le pongo ese componente o ese adaptador a mi aplicación, yo ya voy a poder establecer la comunicación entre mi programa Java y mi base de datos. Llámale MySQL, llámale Oracle, llámale Postgres, llámale MariaDB, llámale SQL Server, ponle el nombre que tú quieras. La arquitectura Java te va a dar ese adaptador de recursos, que es un JDBC. ¿Sale? Es Java Database Connector. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, Java publica su especificación y generalmente cada fabricante de base de datos implementa su conector para que las aplicaciones Java puedan establecer una comunicación con el motor de base de datos con el que tú quieras trabajar. Ponle el nombre que tú quieras, con base en el que de los que te acabo de mencionar. Y finalmente nosotros vamos a encontrar que la arquitectura Java me va a dar todos estos servicios estándar. Ya me va a dar un API para trabajar con servicios HTTP. O sea, nosotros ahorita, por ejemplo, hemos creado contenido estático. Yo monto mi página en mi servidor web Apache y yo le hago una petición GET al servidor. Y el servidor me responde la página. Oye, y si yo quiero montar algo sobre HTTP trabajado con Java, ¿cómo le voy a hacer? No te preocupes, Java ya te va a dar estas APIs que van a estar del lado del servidor. ¿Cuáles son esas APIs? Servlets, JSPs y Java Server Faces. Estas APIs ya implementan el protocolo HTTP. ¿Para qué? Para contenido dinámico. Obviamente, si lo tengo para HTTP, lo tengo para HTTPS. ¿Qué pasa con el mecanismo de transacciones? No sé si alguno de ustedes ya esté familiarizado con el concepto de transacción. ¿Quién me puede decir qué es una transacción? ¿Les comió la lengua a los ratones o qué? ¿Les cojo yo? Sería como un intercambio. Enfocado un poquito más o aterrizado a la parte de cómputo. ¿Intercambiar paquetes de información? ¿Ustedes han hecho un insert en una base de datos? Y ¿Sí? Sí, ¿Se acuerdan de las propiedades ACID de una base de datos? ¿es qué? De las características o de las propiedades ACID de una base de datos. ¿No se acuerdan? No lo vi más bien. no. A, atomicidad. Pues sí. C, Sí, como que ¿se sí. acuerdan? Son 4 letras. A, C, I, D. Sí. A ver quién la está googleando ya, al menos que nos las diga. Yo. A ver. Atomicidad, consistencia, aislamiento, durabilidad. Vamos una por una. A, atomicidad. ¿Qué quiere decir que sea atómica? Que es indivisible. Consistencia. Que no importa que yo haga una operación sobre una tabla de una base de datos o sobre una tupla, que mis datos deberán ser consistentes en todo momento, que las reglas se me fue el nombre. Que las reglas de integridad se mantienen. ¿Qué sigue? La I.
Isolated. Aislamiento. Aislamiento. Isolation. Que cada una de las operaciones en mi base de datos se va a ejecutar de manera aislada y una no tiene por qué afectar a las otras. Ni las demás tienen que ejecutar a una operación en particular que a mí me interese. Y la última es Durabilidad. durabilidad. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago una operación sobre mi base de datos, esa operación se debe marcar. O sea, a partir de ahí en adelante persiste. Si ya lo borré, se borra. Si inserto, está insertado. Se actualizó, se actualizó. Oye, ¿puedo hacerle otra operación sobre eso? Claro que sí. Pero mi operación ya se marcó. Eso es a nivel de base de datos. Cada vez que tú haces una operación, un insert, un update o un delete en una base de datos, en un renglón de una base de datos, esa operación es atómica y es transaccional. O sea, todo eso es una transacción. Pero en una aplicación, no vas a la base de datos solo por un insert o por un update o por un delete. Hay operaciones que involucran en la misma operación inserts, deletes y updates. ¿Qué pasa si a mitad de esa operación alguna falla? ¿Qué tendría yo que poder hacer? ¿Qué Como buscas? toda esa Estoy en cosa- clase, por favor, salta del cuarto. Como toda esa cosa es una sola transacción, Ahorita estoy para esa es la primera característica, que es atómica, que es indivisible. ¿Cómo lo manejo? Y ahí es donde yo me empiezo a rascar la cabeza como programador, porque digo, yo debería poder hacer un rollback en mi base de datos, ¿no? Entonces, ustedes quizás están familiarizados con dos conceptos de una transacción. ¿Es el commit o es el rollback en mi operación? Bueno, eso a nivel de aplicaciones no te preocupes. ¿Por qué? Porque también la arquitectura Java ya te da un API para el manejo de transacciones. Esa API se conoce como JTA o Java Transactional API. Que lo puedes manejar a nivel de aplicación o a nivel de manejador de recursos. Si tú puedes configurar, o sea, puedes hacerlo de manera programática o manejarlo con alguien que te maneje el recurso. También te da RMI. RMI, ¿qué significa? Remote Method Invocation. No me quiero meter en mucho detalle. RMI no es otra cosa más que yo tengo dos aplicaciones Java. Mi aplicación mouse y mi aplicación taza. La aplicación taza tiene un objeto que es remoto. Y ese objeto que es remoto, del que yo puedo obtener una referencia remota, puede ser invocado desde mi método mouse. Oye, ¿y eso cómo funciona? No hay toda una teoría, pero eso ya me lo da Java. IDL también tiene que ver con la parte de cuestiones remotas. Me da JDBC, me da JPA, Java Persistence API. Ustedes seguramente han escuchado hablar de Hibernate, por ejemplo, o de Spring ORM. Hibernate no es otra cosa más que un nombre de una implementación de JPA, Java Persistence API. En pocas palabras, ¿para qué me sirve JPA? Para que yo no trabaje a la antigüita. Es decir, para que yo desde mi aplicación Java no esté haciendo un insert, escribiendo la sentencia, no esté haciendo un update, no esté haciendo un delete, sino que yo establezca una relación objeto-tabla. Eso se le conoce como RM, Object Relational Mapping. Yo pueda mapear un objeto Java con una tabla en base de datos. ¿Eso cómo lo voy a manejar? Pues lo voy a trabajar a través de JPA. También me da servicios de mensajería, Java Naming and Directory Interface, JNDI. Este es un API que se utiliza mucho para las aplicaciones Enterprise, porque ya se maneja mucho el concepto de inyección de dependencias. Es decir, tú ya no agarras un objeto y le haces al objeto new. Simplemente tú ya agarras y con base en alguna interfaz, tú publicas un objeto y ese objeto agarras y lo obtienes. Y con un nombre de objeto, ya sin que tú le hagas un new, se maneja ahí el concepto de inyección de dependencia. Oye, quiero mandar un correo electrónico desde mi aplicación Java. ¿Cómo lo mando? Bueno, ya hay un API que te permite hacer un envío de correos electrónicos a través de SMTP. El API se llama Java Mail. También tienes Java Bean Activation Framework. Oye, quiero procesar un XML, voy a agarrar el archivo y lo voy a parsear y yo lo voy a leer. No te preocupes, o sea, ya hay APIs para el procesamiento de XML. Ya hay también conectores a nivel de arquitectura. También te da APIs para la creación de servicios web, llama de servicios web SOA o llama de servicio web REST,
ya el API de Java también te lo da. Oye, y seguramente creo que por aquí tengo algunos alumnos que también toman la clase de sistemas operativos. ¿Qué pasa cuando tengo más de un hilo de ejecución? ¿Cómo manejo el bloqueo, el semáforo? Aquí, ¿cómo meto un semáforo? ¿Cómo manejo la concurrencia? No te preocupes. Lo que hemos visto en sistemas operativos para esos alumnos o cómo lo manejas a nivel de sistemas operativos son con servicios a nivel de sistema operativo, pero al final de cuentas aquí tengo una máquina virtual que se llama Java, que se comporta como proceso a nivel de sistema operativo, y esos servicios ya me los da la máquina virtual. Es decir, a través de los servicios de concurrencia, yo voy a poder manejar la exclusión mutua en mis aplicaciones Java. Y esto es todo lo que yo debería saber que existe, no saber cómo se usa. Saber que existe a la hora de programar aplicaciones Java para que cuando yo necesite crear, diseñar o proponer una solución, sepa que en el lenguaje, que en la arquitectura Java tengo todo esto de lo que yo puedo echar mano para construir aplicaciones. Ahorita, nosotros nos vamos a centrar en el curso en estas tres componentes. Pero, ¿qué crees? Tu aplicación web, porque eso es lo web, lo que está aquí, Servlets, JSP y Java Server Faces. Esto podría necesitar, en función de la característica de la aplicación que vayas a desarrollar, puede ocupar de todo lo demás. Oye, quiero mandar un correo electrónico. Ah, pues desde aquí yo uso Java Mail. Oye, quiero conectarme con una base de datos. Pues desde aquí utilizo un JDBC. Oye, quiero utilizar un ORM. Pues desde aquí utilizo Java Persistence API. Oye, me van a cargar un XML y necesito poderlo procesar. Pues bueno, utilizas entonces el API de procesamiento de XML. Oye, necesito conectarme con un servicio web para consultar una CURP. Ah, pues entonces utilizo el API de servicios web. Y si te das cuenta, o sea, es una aplicación web y para construir una aplicación web solo necesitas saber Servlets, JSP o Java Server Faces o alguna de sus variantes. Spring, MVC, Struts, cualquiera que se te ocurra. Pero esto es lo web. Y de ahí le puedes echar mano a cualquiera de los demás. Casi se nos corta la comunicación, ya son las 2 de la tarde. Nada más pediría que nos conectáramos 5 minutos para ponernos de acuerdo de las clases de la próxima semana y con esto damos por terminada la clase de introducción al desarrollo del lado del servidor. Ok. Termino la comunicación y nos volvemos a conectar. Ok.